Ok, hermano. Este, Sabemos pues que participar en misiones es invertir para lo eterno. Son recursos que no se están perdiendo, son recursos que se están invirtiendo en la salvación de los perdidos. Y como les he dicho en ocasiones, ¿verdad? Tal vez hay lugares donde no tengamos nunca la oportunidad de ir, pero a través de la ofrenda misionera pues tenemos parte en lo que estos hombres están haciendo en aquel lugar. Por ejemplo, uno de los misioneros que ahorita apoyamos, que es más lejos, pues es el pastor Alexander Pérez. Hace poco pues él fue ordenado el año pasado como pastor allá en la iglesia Maravillosa Gracia, y es venezolano, su esposa también. Ellos vivían allí en Sabana de Parra y ellos tuvieron que dejar todo, hermano, dejar su casa, a dejar a sus padres, sus familias, a sus comodidades para ir a otro país con incertidumbre, porque la incertidumbre era mucha, saber si la gente realmente iba a tener aprobación, ¿verdad? Aceptación para el mensaje, pero damos gracias a Dios porque en Paraguay la gente es muy receptiva. He estado viendo sus reportes, he estado viendo pues sus videos, y de verdad que les ha ido muy bien allá en aquel lugar, y es tanto así pues que ya pronto van a estar iniciando la iglesia allá en aquel lugar. Entonces, bueno, vamos a orar para que sea el Señor ayudándole y proveyendo obreros, ¿verdad? Porque no solamente el recurso material, sino también hay necesidad de obreros dentro de la obra de Dios, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a estar orando por él, igual que el pastor Ezequiel Rodríguez, allá en Sabaneta de Barinas, y cada uno de nuestros misioneros, para que el Señor le siga guiando. Este año, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de renovar nuestros votos. Ya la próxima semana, si el Señor permite, vamos a estar renovando votos, haciendo promesas de fe a Dios durante un año más, poder ser fiel en ese compromiso y poder apoyar a las misiones. El apoyo que demos de ese apoyo pues va a depender el que nosotros podamos seguir ayudando a estos misioneros. Y bueno, sabemos pues que ahorita hay mucha incertidumbre. Sabemos que Dios desea, porque el deseo del corazón de Dios es que el evangelio se predique hasta lo último de la tierra. El deseo del corazón de Dios es que todas las almas sean salvas, ¿verdad? ¿Y cómo podrán ser salvos si no hay quien les predique? ¿Ok? Eso lo dice la Escritura. Entonces, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces es allí donde la iglesia juega un papel importantísimo en este asunto de las misiones. Ahora, hermano, en esta noche vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9, y vamos a estar viendo parte de la problemática que existe actualmente dentro de la obra misionera en la iglesia. ¿Okay? Algunos problemas de eso son producto del desconocimiento de las multitudes que están desamparadas y dispersas, a ver un mundo pluripolar, pluricultural, ¿verdad? Donde hay diversidad de religiones, diversidad de creencias, diversidad de culturas, diversidad de personas, ¿verdad? Entonces es allí pues donde Dios nos anima y nos exhorta a poder ser parte en ese ministerio tan importante como es la salvación de las almas. Ahora, Mateo capítulo 9, a verso 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche venimos delante de su presencia una vez más. Te damos las gracias, mi Dios, por tu gran amor y por tu misericordia, porque es el producto del que estamos aquí en esta noche.
Gracias te damos porque nos da la oportunidad de abrir tu palabra, poder leerla. Y si tan solo bastase con eso, creo que ya ha sido suficiente para poder entender el mensaje. Señor, te ruego que sea el Espíritu Santo de Dios el que abra nuestro entendimiento para poder comprender estas grandes verdades. Y después de esto, pues cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones. Cada vez que oímos la palabra, tomamos decisiones y esperamos que la decisión que tomemos sea motivada hacia lo correcto. Gracias te damos por todo. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermano. La obra misionera, ¿verdad? Saber de que la obra misionera, como ya hemos dicho, es algo que Dios no se le ocurrió al hombre, se le ocurrió a Dios. De hecho, el primer misionero en venir de tan lejos fue nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que siendo rico, se hizo pobre, se despojó de todas sus riquezas, se despojó de toda su gloria, dejó por un momento, ¿verdad?, la adoración y la alabanza que los ángeles le rendían, y todo con el propósito de venir a este mundo. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que sin tener pecado, sin tener maldad, dice que cargó el pecado de toda la humanidad. Entonces allí vemos pues que la obra que el Señor vino para poder realizar se completó en Él. Entonces ahora es nuestra tarea y nuestra responsabilidad poder anunciar al mundo esta gran verdad. Esta verdad que el mismo mundo, guiado por Satanás, trata de callar. Y es allí donde muchos cristianos y muchas iglesias en este tiempo han comenzado a creer a la mentira de Satanás de que no es necesario predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque algunos dicen, ¿verdad?, de que ya Dios ha destinado a quienes han de ser salvos y quienes van a estar perdidos. Hermano, eso Dios lo sabe, ¿verdad? Dios sabe quiénes van a creer, Dios sabe quiénes no van a creer, pero Dios nos ha delegado a nosotros una responsabilidad, Dios nos ha dejado un mandato. Y como usted y yo no sabemos quiénes son los escogidos, ¿verdad?, quiénes son los que van a ser salvos, tenemos que predicarles a todos, ¿ok? Entonces hay una profunda necesidad en este mundo. Y a veces cuando hablamos de necesidad, automáticamente nuestro pensamiento vuela hacia las necesidades diarias, a esas necesidades de alimentos, ¿verdad?, de dinero, podemos decir necesidades físicas o necesidades económicas o materiales. Pero cuando hablamos de necesidades, hablamos de una necesidad aún mayor. Y la Biblia nos habla, ¿verdad?, de que a la verdad la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Ahora, el desconocer esas grandes multitudes aún no evangelizadas no nos hace entrar en conciencia y entrar en razón acerca de el tiempo que esas multitudes no alcanzadas o no evangelizadas tienen. Porque, hermano, sabemos, ¿verdad?, que la muerte en ningún momento ha tomado un tiempo de descanso, ¿verdad? La gente sigue muriendo diariamente. Cada hora son muchísimas las personas que mueren en todo este mundo. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde está yendo cada una de esas personas que están muriendo en el mundo entero? Tal vez podríamos decir y pensar de manera egoísta, pues no tengo conocimiento de eso porque están muy lejos de mí, no sé a dónde están yendo porque no es mi responsabilidad. Dios no va a demandar la sangre de ninguna de esa gente de la India ni de la China. Dios no la va a demandar de mí porque yo no tengo la oportunidad de predicarles y tal vez nunca la tenga. Pero, hermano, créame que aun cuando no vamos a tener quizás la oportunidad de viajar a la China, de viajar a la India, de viajar a Marruecos, a Bangladesh, Arabia Saudita, cualquiera de estos países, ¿verdad?, que componen la ventana 1040, que es son los lugares donde están centradas aproximadamente el 40% de la población mundial, donde tristemente la gran mayoría de esa gente nunca ha oído hablar el evangelio ni siquiera una vez.
no conocen la existencia de Cristo. De hecho, mucha de esa gente pues conocen a Mahoma, conocen a Confucio, conocen al Sai Baba, a cualquiera de esta gente que en algún momento ha representado una deidad para ellos, pero no conocen al Dios vivo y verdadero. Y es allí donde en una ocasión, ¿verdad?, encontramos allá en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo estaba predicando allá en el Areópago, ¿verdad?, que sale la inscripción al Dios no conocido. Y eso es lo que sucede hoy día, pues hay muchísima gente que aún no ha conocido a ese Dios verdadero. Además, ni siquiera tienen conocimiento del sacrificio que Cristo hizo. Esa gente ni siquiera tiene conocimiento acerca del cielo, del infierno, porque sus creencias y sus prácticas ancestrales y culturales son muy diferentes a lo que la Biblia enseña, ¿ok? Ahora, una de las cosas o uno de los problemas mayores dentro de la obra misionera en la iglesia es eso, el desconocimiento de las multitudes no alcanzadas, no evangelizadas. Por ejemplo, ahorita que estamos preparando, ¿verdad?, nuestra exposición, usted se ha dado cuenta que cada país que le tocó representar a cada grupo, hay muchísima gente, hay países, por ejemplo, creo que es el caso de, si no me equivoco ahorita, Marruecos o Bangladesh, donde más del 80% de esa población no es cristiana. Marruecos. 99, pero hay otro que creo que 80, creo que es Bangladesh, si no me equivoco, ¿verdad? Donde nunca se ha hablado del Evangelio, no se ha hablado de Cristo. De hecho, hermano, entre los países que cada uno de nosotros nos tocó, a ustedes, ¿verdad?, les tocó representar en este tiempo, tenemos que Marruecos es islamita, ¿verdad? Es el Islam el que impera en ese lugar. Bangladesh también es islamita, ¿verdad? China, parte es budista, parte es ateo, ¿verdad? Son ateos porque son partidarios del Partido Comunista y eso les hace ser ateos, ¿verdad? No creer en ninguna deidad, aparentemente, según ellos. Y otros son confucionistas, ¿verdad? Son confucionistas porque son descendientes de la secta de Confucio, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, el caso de China, porque China también tiene budistas y esos budistas provienen de la India, porque es en la India donde predomina la religión budista, ¿ok? Entonces, el desconocimiento, hermano, de esas cifras de niños, a mujeres, a hombres que van a partir de este mundo sin ninguna esperanza. Son personas, son gente que tiene entendimiento, que no entiende lo correcto otra cosa. Tienen memoria, tienen entendimiento, tienen voluntad. Son gente que fueron creadas a imagen y semejanza de Dios, hermano. Son gentes que un día van a volver al polvo de donde fueron formados. Pero tristemente sus almas, ¿a dónde van a abrir los ojos? Y esa tiene que ser nuestra preocupación. Tal vez nunca vamos a ir a ninguno de esos países. Pero si Dios nos ha mandado a orar. Dios dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces allí donde tal vez, hermano, hay gente en cualquier lugar. Hace años conocí un hermano, él era de Santa Biblia en Barquisimeto, y él y su esposa eran porque no sé, tengo tiempo que no sé de ellos eran enfermeros y ellos iban a ir a Marruecos a predicar el evangelio, pero iban a entrar a Marruecos por su profesión como enfermeros, porque eso les abría la puerta. Como predicadores no abren la puerta, pero como enfermeros, para ayudar a las necesidades que hay en aquel lugar, se estaba abriendo esa puerta para que ellos fueran y luego estuvieran predicando el evangelio. Actualmente no sé si están allá porque
Más nunca los vi. He estado en algunas conferencias, más nunca los vi, más nunca los han mencionado. No sé si están realmente allá. Pero hermano, es allí pues donde tal vez de aquí nadie salga. Yo, por ejemplo, he escuchado en alguna, me comentó el pastor Luis Blanco, ¿verdad? Hace poco que estuve conversando con él, de que sí hay algunos jóvenes que han manifestado pues que tienen deseo de ir a estos países de las ventanas 1040. Bueno, que Dios les bendiga y que nunca puedan cambiar esa visión, y que si tienen la oportunidad de materializarla y llegar al campo, pues que Dios los use, porque eso es el deseo. Pues nadie tiene el deseo de ir a pasear a esos países. Bueno, yo no sé usted, pero yo, si se me presentara la oportunidad de ir a China, no creo que iría, hermano. No me llama ni la atención. Lo único que me gusta es la comida. Pero de nada más de pensar que por los videos que uno ve, ¿verdad? Millones de personas caminando por la calle. Yo creo que un venezolano va a China y debe terminar mareado. Al ver todas las caras, que todos son iguales. Hombres, mujeres. Cierra los ojos y lo que ve es un chino. Pero si hay gente, pues, de hecho, hace poco les compartí el hermano Reiniero Luque. Él sí está allá. Él está como misionero, predicando el evangelio. He visto a su niño, ya el niño está grandecito, predicándole a los chinos, hablándole a los chinos en su idioma. Su esposa, que es la hermana argentina, no es que es de Argentina, ella es mexicana, pero su nombre es Argentina. Están allá predicando, hermano, ganando almas, y ya tienen grupo de chinos reunidos allí enseñándole la palabra de Dios. Entonces quiere decir que el trabajo no ha sido en vano. Entonces debemos pues orar al Señor para que el Señor levante más gente. La oración del cristiano, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser? Entre muchas oraciones que debemos hacer es: Jesús, ven pronto, ¿verdad? Señor Jesús, ven pronto. Pero para que el Señor Jesús venga pronto, todo el mundo tiene que oír el evangelio. Todo el mundo, porque un día nadie va a tener excusa en la presencia de Dios en decir que nunca oyeron el evangelio. Hay diversas razones en la Biblia que nos hablan de que obviamente no va a haber excusa, hermano. Un día no va a haber excusa, porque Dios ha puesto una ley escrita en nuestros corazones, y nuestra conciencia nos hace diferenciar entre lo bueno y lo malo. También tenemos la naturaleza. La naturaleza da testimonio de la existencia de ese Dios. ¿Okay? Ahora, no va a haber excusa. Hay etnias, hermanos, que aún no han sido reconocidas, no han sido descubiertas. Imagínense este asunto de la obra misionera, pues podríamos decir que todavía está en pañales la obra misionera. Porque si tan solo el 60% de la población mundial ha oído hablar el evangelio y el 40% no ha oído ni siquiera la primera vez, quiere decir que está casi pareja la cosa. Porque es casi la mitad de la población mundial que no ha oído hablar del evangelio la primera vez. Ahora, hermanos, vemos allí, Jesús dijo: la mies es mucha. Y Jesús, al ver las multitudes, ¿qué dice la Biblia? Él tuvo compasión de ellas. Si Cristo mora en nosotros, ¿qué tiene que haber en nosotros? El sentir que hubo también en Cristo. ¿Okay? Es allí donde nosotros tenemos que ser movidos, hermanos, por la compasión. Y el desconocer a veces las necesidades que hay en nuestro entorno no nos permite disfrutar de esa compasión. Cuando usted y yo salimos a la calle y vemos la necesidad que hay, es allí donde muchos de los problemas que a usted le trauman, que no le permiten crecer y avanzar espiritualmente, es allí donde usted va a tener una visión diferente a la que Satanás le está haciendo ver y creer. Porque cuando usted va a la calle y ve las necesidades que hay, y lo más triste es que dentro de esas necesidades materiales hay una necesidad aún mayor. Porque, hermano, en este mundo tan diverso hay viudas,
que necesitan de Cristo, hay huérfanos que necesitan de Cristo, hay prostitutas que necesitan de Cristo, hay gente que está en adicción que necesita de Cristo, hay personas, hermanos, que están en este mundo diverso actual, que lo compone la gran comunidad extensa que le quieren llamar LGBTIQ+. Gente que están necesitados de Cristo. Ahora, a veces es muy fácil decir, bueno, ya ellos decidieron su destino, pues ya que asuman sus consecuencias. No, mucha de esa gente ha tomado el rumbo equivocado. ¿Por qué? Por ignorancia, por desconocimiento a la ley de Dios. Y es muy fácil señalar, es muy fácil decir, ¿verdad?, que ellos son responsables, pero creo que la mayor responsabilidad es sobre la iglesia. La mayor responsabilidad es sobre nosotros los cristianos, porque, hermanos, somos nosotros los que Dios nos ha entregado en nuestras manos el ministerio de la reconciliación, porque este mundo está perdido sin esperanza, este mundo está muerto en sus delitos y pecados, y quien realmente contiene el antídoto para que esta persona pueda salir de la esclavitud en la cual están, y esas cadenas las cuales Satanás los mantiene atados, puedan ser rotas, somos usted y yo. Somos usted y yo, hermano, los responsables. Y qué fácil es decir, no, el responsable es el pastor. El responsable son los hermanos que salieron desalidos a querer trabajar en la obra de Dios, y para poder mantener sus ministerios, pues tienen que ganar almas. No, usted está equivocado. El día que usted dijo, Señor Jesús, sé tú mi Señor, sé mi Salvador, ven a mi vida, ese día usted es responsable de la salvación de todos los que están en su entorno, porque el mandato de la gran comisión no dice solo para pastores, solo para maestros, solo para misioneros, solo para los que limpian la iglesia. No, para todos aplica el mandato. Si lo hacemos de buena gana, recompensa tendremos. Y si no, dice la Biblia que Dios lo va a demandar de nosotros, porque nosotros deberíamos pensar así como pensó Pablo. Bueno, nosotros, pues, Yosan no. Nosotros tenemos que pensar así. Pablo decía que predicar el evangelio le era impuesta una necesidad. ¿Realmente usted ve predicar el evangelio como una necesidad? ¿Realmente usted ve el evangelio como algo que le gusta o como un fastidio? Ay, qué fastidio, ya va a llegar el sábado otra vez. Ay, es que tengo que salir a ganar almas. No, hermano. De esa manera no hay obediencia ni hay un contentamiento en usted, porque todos deberíamos, ya va a llegar el sábado, qué bendición, el día de ir a la calle, el día de ir a anunciar al perdido la palabra de Dios. Yo me alegro cuando va a llegar el domingo en la noche. Ay, ve llegar el domingo en la noche, el momento de ir al hospital. Qué bendición, hermano. Y es tanto así de que me están dando ganas de ir varios días. A veces me provoca ir al hospital. Todos los días hay necesidades en el hospital. Todos los días hay enfermos. Todos los días hay gente nueva, porque en el hospital hay gente que llega y gente que se va. No van a estar los mismos siempre. Entonces, es allí pues donde, conociendo la necesidad que hay, es donde nuestro corazón va a ser movido a tener la compasión que tuvo el Señor Jesucristo. Tener conocimiento de Cristo, hermano, no impone el deber ineludible de compartir ese conocimiento con todos los hombres sin demora. Es allí, pues, sin demorar, nosotros, pues, es una imposición que tiene que haber en nosotros de querer compartir ese mensaje. Retenerlo es un crimen de infinita magnitud contra esa gran porción de la raza humana que todavía está en oscuridad. Miren, Dios, hermano, Dios ve cuando usted y yo no compartimos el evangelio, Dios nos ve como que realmente estamos cometiendo un crimen. Es un delito no compartir el evangelio. Yo recuerdo hace años, estaba yo predicando por allá en Los Olivos, allá en la parte alta de La Guada, un sector que llaman Los Olivos. Y un señor se me acercó y me dijo: varón, lo que pasa es que a usted se le hace fácil porque usted tiene el don.
Usted tiene el don para evangelizar. ¿De dónde la Biblia dice eso, que eso es un don? Eso es un mandato, hermano. Es un mandato para todo cristiano. Que a algunos se les hace más fácil, ¿verdad? Porque el Señor les da de nuevo, pero todo cristiano puede hablar la palabra de Dios. Dios da fluidez de palabras. De hecho, a veces podemos decir, no, yo no puedo, pero ¿cómo yo voy? Sí, es verdad. Usted y yo no podemos. En nuestra humana debilidad no podemos, pero en el Señor sí podemos. Es allí donde usted se sorprende cuando Dios suelta su lengua. Y qué bendición cuando Dios suelta nuestra lengua para anunciar el evangelio, no para otras cosas que no aprovecha. Porque allí vemos a Jeremías. Jeremías dijo, no, ¿cómo yo voy a hablar? Si yo soy un niño, ¿qué les voy a decir? ¿Y qué le dijo Dios? Todo lo que te mande, tú lo dirás. Porque ¿quién va a hacer la boca? La boca va a ser instrumento tuyo, pero la palabra no vas a ser tú, la palabra viene de arriba. ¿Qué dijo Moisés? No, yo no puedo, yo soy... Imagínense. Ese como por ejemplo, se cuenta que había un tartamudo que vendía Biblias y entonces el hombre en la venta de Biblias tuvo buen resultado, todas las Biblias las vendía. Porque el tartamudo comenzaba a decirle a la gente, ¿verdad? Me la compra o se la leo. Y la gente pensaba, nada, si así habla, si le toca leerme la Biblia, peor todavía, no, te la compro. Y todo el mundo le compraba la Biblia porque decía, no, prefiero leerla yo que me la lea él. Porque se queda pegado el gago, imagínate cuándo va a terminar de leer la Biblia. Entonces, hermano, Dios es el que nos da, ¿verdad? Ese denuedo. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo, y rogad por mí, para que al momento de abrir mis labios, de predicar la palabra, me sea dado denuedo, para poder hablar con claridad ese mensaje. Ahora, retener ese mensaje, pues, es un crimen. Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para cumplir con esa gran misión, debió enfrentarse con las multitudes necesitadas. Imagínense, hermano, gente que venía a Jesús allí enfermos, paralíticos, ciegos, lunáticos, de todo le traían. Y no conforme con eso, dice que la fama se difundía por todo lugar. Y era tantas las multitudes que la gente quería estar allí para poder ver, para poder comprobar lo que la gente, lo que otro decía. Y la multitud se acercaba. Y cuando el Señor veía esas grandes multitudes, es allí donde su corazón fue movido. Vemos millones de chinos, millones de hindúes, que son las poblaciones más grandes actualmente en este mundo. China e India, los países con más gente. Entonces nos asombra ver su cultura, ver sus tradiciones, ¿verdad? A su gastronomía, nos asombra ver lo que hacen. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es su ignorancia, hermano. La ignorancia que tiene, ¿verdad? Creer en sus ancestros que han fallecido, pasar hambre por temor a que un animal de eso que se van a comer pueda ser parte de su familia. Eso es algo absurdo y tal vez gente loca. Pero ¿cuántas cosas no practicábamos y creíamos usted y yo antes de llegar a Cristo? Las veíamos normal porque estábamos cegados. Pero cuando Cristo quitó la venda que había en nuestros ojos, nos dimos cuenta, wow, cuán ignorante era yo, cuán tonto, ¿cómo se me ocurría a mí? Estar creyendo, ¿verdad? Que cuando iba a llover iba a poner un machete en cruz y el agua se iba a ir. ¿Sí o no? ¿Cómo se me ocurría a mí, verdad? Que de manera supersticiosa, cuando quería que alguien me venía a visitar y se fuera, ponía un plato con un vaso de agua detrás de la puerta volteado y eso lo iba a hacer que se fuera.
Eso, muchas de esas prácticas y infinidades, cosas que cada uno tenía. Por la gracia de Dios, pues hemos cambiado esa perspectiva, mas sin embargo todavía hay cristianos que todavía siguen arraigados a las tradiciones, arraigados al viejo hombre, hermano. Y es el viejo hombre el que no nos permite, pues, avanzar. Ahora, vemos allí que Jesús, al contemplar las multitudes de su tiempo, ¿qué sentía él? Él podía apreciar sus profundas necesidades y la compasión brotaba de su corazón. Cuando usted y yo tenemos el corazón de Cristo, el pensamiento de Cristo y la visión de Cristo, es allí donde usted va a ver a cada persona de la manera como el Señor lo ve. Con poco tiempo, porque el tiempo es corto. No sabemos cuánto tiempo le queda a este mundo. Entonces, Dios nos permite, ¿verdad?, aprovechar bien el tiempo y nos manda a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, ¿ok? Cuando el Señor alimentó, hermano, a esa multitud donde dice que habían 5,000 mujeres, ¿verdad? 5,000 mujeres eran. ¿Ah? 5,000, ¿verdad? Pero dice sin contar las mujeres y los niños. 5,000 varones, ¿ok? Sin contar las mujeres y los niños. Entonces quiere decir de que esa multitud no eran 5,000 nada más. Porque si usted se pone a especular y poder decir si eran 5,000 hombres adultos, podrían haber estado casados. Y si estaban con su esposa, sería el doble, ¿verdad? Y si cada familia tenía un niño, entonces mire esa gran multitud que había allí. Y el Señor Jesucristo, al verlos a todos desamparados y dispersos, más que darle el alimento físico, lo que el Señor quería darle era el alimento espiritual. ¿Cuánta gente a veces no va a venir a la iglesia por un interés? Porque le dan una comida, o porque quiero que me regalen unos zapatos, porque quiero que me regalen algo de ropa, porque quiero que me regalen algo. Hay gente que viene a las iglesias a veces por eso, por un interés. Mucha gente seguía a Jesús por eso, por interés. Y Jesús lo sabía, ¿verdad? ¿Y qué hizo el Señor? Pues darles el mensaje. Ahora, ¿cómo ve Jesús a las multitudes actuales? Dice Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 1 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces, hermano, Dios todavía sigue salvando. Con usted o sin usted, conmigo o sin mí, Dios va a seguir salvando. Porque el evangelio no depende de nosotros, se hace más infructuoso, sí. Si usted y yo no anunciamos el evangelio, se demora más el tiempo para alcanzar al perdido. Pero Dios va a usar a alguien, Dios va a levantar a alguien. Porque si nosotros callamos, aún las piedras van a hablar. Y sabe que lo triste, que a veces quienes promueven las conversaciones acerca de Dios, muchas veces no somos nosotros. A veces en las colas, en el autobús, en lugares donde vamos, la gente comienza a hablar de Dios. Y somos nosotros los que luego continuamos la conversación, pero muchas veces esas conversaciones no son promovidas por nosotros. Y eso es triste, ¿verdad? Ahora, vemos allí, hermano, el profeta Isaías, pues haciendo referencia de que no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Las desviaciones y las profundidades del mal a los cuales conduce el pecado son imposibles de medir y aún de describir. Hay misioneros que cuentan de muchos budistas que viven con un miedo continuo a sus ancestros. Millares de hindúes, esclavos del temor a sus dioses, procuran aplacar sus enojos con cantos, rituales y sacrificios. Otros rinden adoración a los animales sagrados. En casi todas sus religiones domina y prevalece el temor a la muerte. Usted se pone a leer y va a encontrar eso. La gente tiene temor a morir, hermano.
¿Usted tiene temor a morir? Hmm. Yo creo que hay muchos cristianos que tienen temor a morir, hermano. Usted y yo no tenemos por qué temer a la muerte, hermano. Porque para nosotros el morir es como dijo Pablo, el morir es ganancia. ¿Sabe quién tiene que estar preocupado por la muerte? Esta gente, tienen razón, porque su futuro es incierto. El desconocer qué va a pasar con ellos. Porque muchos de ellos tal vez pensarán, cuando me muera, ¿qué iré a hacer? ¿Una vaca? ¿Una rata? ¿Qué iré a hacer cuando me muera? ¿En dónde voy a reencarnar? Si no corro con la suerte de que la gente que donde yo esté tenga la misma creencia que tengo yo, ¿qué va a pasar conmigo? Me van a comer. El que piensa siendo la vaca, pues. Si caigo, por ejemplo, en esos venezolanos que se comen todo, me van a comer. Entonces, ese profundo y continuo temor a la muerte es producto, hermanos, del desconocer el futuro de sus vidas. Oran y claman a dioses de madera y piedra que no oyen y por lo tanto no contestan sus plegarias. Algunos se cortan las carnes y caminan por el fuego para ganar la simpatía de los malos espíritus, a fin de que no los atormenten. En muchos pueblos, cuando nacen gemelos o mellizos, uno de ellos debe morir, porque hay control de la natalidad, ¿verdad? De la población. En las costas occidentales del África, criaturas son dejadas en la playa para que cuando suba la marea las lleve como ofrenda a los dioses del mar. Esas son creencias, ¿verdad? De mucha gente. Qué ignorante. ¿Cómo se le ocurre creer eso? Podríamos pensar nosotros. Pero que hay diferencia en lo que usted creía a lo que creen ellos. La posición era la misma. ¿Ok? Ahora vemos que es interminable, hermano, la lista de prácticas basadas en los prejuicios, la ignorancia y las insinuaciones de los espíritus malignos. Y eso hablando de aquellos países lejos, que están lejos de nosotros. Pero nosotros que estamos cerca, algunos que están muy cerca de nosotros, no escapan de esas realidades. Por ejemplo, en Argentina hay centenares de provincias sin iglesias. No hay una iglesia bíblica que predique la palabra de Dios. En Paraguay, pastores comentan de poblaciones sin testimonio evangélico. ¿Sabe cuántas iglesias bíblicas bautistas hay en Paraguay actualmente? 2. Y la que van a hacer ahorita sería la tercera. Para que usted vea. En Brasil, hermano, un decreto nacional impide que más de 100 tribus reciban misioneros. No permiten que entren misioneros a predicar a esos lugares. En las montañas y en las selvas de Perú hay tribus que no han sido contactadas. Pensábamos que solamente allá en la ventana 1040 hay grupos no reconocidos, pero también en nuestro continente hay personas, hay etnias que no han sido descubiertas, no han sido contactadas. Entonces, si no han sido contactadas, quiere decir que no han sido alcanzadas. Nadie les ha hablado. Y apenas sean descubiertas, lleva tiempo conocer su cultura, conocer, ¿verdad?, a qué nombre le dan a cada cosa, para por lo menos traducir Juan 3:16, que ellos puedan entender. ¿De qué? Podríamos decir, no, bueno, ahora es que queda tiempo. Sí, queda tiempo en su pensamiento. Pero resulta que el tiempo de Dios, hermano, se agota. Se agota ese tiempo. En Colombia, alrededor de 25 tribus no tienen una iglesia. República Dominicana, 4.000 poblaciones carecen de una iglesia. ¿Sabe qué predomina en Puerto Rico? El merengue dominicano cristiano.
Iglesias neoliberales y pentecostales, eso es lo que hay allá. Pero iglesias bíblicas no hay. México, alrededor de 25 de los 129 grupos étnicos esperan un misionero. Eso es lo que tenemos aquí cerca. Y algunos que están un poco más lejos, ¿verdad? Como España, Italia, Portugal, Turquía, el norte de África, el norte de India, China, Rusia, Oceanía. Como dice allá Juan capítulo 4, versículo 35. Juan capítulo 4, versículo 35. Dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ya todo está preparado, hermano. El advenimiento de Cristo podría suceder en cualquier momento. Solo que hay 2 razones que por ahora le detienen. Número 1, que su iglesia todavía continúa aquí en la tierra. Y si su iglesia continúa aquí en la tierra, eso es señal de que el Espíritu de Dios todavía está aquí en la tierra obrando. Y número 2, que todavía hay gente que no ha oído hablar la palabra de Dios una vez. Ahora, el desconocimiento de esas multitudes, pues, no nos permiten poder alcanzar a los perdidos. Otra de las cosas que no nos permite, otro de los problemas es la poca cantidad de misioneros. Jesús dijo que a la verdad la mies es mucha, más los obreros son pocos. Mucha gente que está en el campo misionero ya se está regresando. Se están regresando. ¿Por qué? Porque no encuentran un soporte, no encuentran un sustento. Y podríamos decir, bueno, que trabaja ese vago, él puede trabajar. Si trabaja, no predica. Y creo que la misión con que salió como misionero era poder predicar el evangelio. ¿Okay? Entonces, eso es uno de los graves problemas hoy día dentro, porque hay misioneros que son famosos y todo el mundo quiere apoyarlos. Pero hay misioneros que a veces no tienen ni siquiera una ofrenda, hermano. Conozco de misioneros que tienen una y otra, pero también conozco misioneros que no tienen una, no tienen ni una. Y el caso era el pastor Ezequiel Rodríguez. El pastor es amigo mío desde hace años y un día me lo encontré en una conferencia de misiones justo y compartimos habitación donde nos quedamos. Y estuvimos conversando largo rato y él me exponía, ¿verdad?, acerca de sus necesidades. Y bueno, en ese momento pues Dios cargó mi corazón y desde allí pues comencé a orar y hasta que tuve la oportunidad y decidimos apoyarlo. Y él está contento por eso. Y es un pastor que tiene años en el ministerio, para que usted vea. Entonces la gente se olvida del que tiene tiempo y quiere apoyar al nuevo. Todo el mundo quiere apoyar al nuevo y descuidamos una parte. Entonces, hermano, es allí pues donde, porque si es Dios quien llama al ministerio, hay una falta de obreros. Es que no todos responden al llamado. ¿Cómo es posible que habiendo tantos seres humanos que se están perdiendo, haya tan pocos cristianos que vayan a evangelizarlos? Hay pocos, hermanos. Y es allí donde Isaías capítulo 6, ya vamos a terminar. Isaías capítulo 6, versículo 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El llamado. A veces decimos, no, yo no tengo el llamado. ¿Cómo sabe usted que Dios no lo está llamando? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que Dios no lo está llamando? Porque Dios habla para todos. Y el llamado es para todos. Solo que el que tiene el oído presto, oye. Así como Samuel, cuando Dios estaba llamando a Samuel, ¿verdad? Dice que Dios le llamó Samuel. Y dice que Samuel creía que era Elí quien le estaba llamando.
Y Samuel va donde Elí, dígame, ¿por qué me llama? Y Elí dijo, no, yo no te estoy llamando, ve y acuéstate. Le llamó la segunda, la tercera, hasta que Elí comprendió que era Dios quien le estaba llamando. Entonces, Dios le está llamando a usted. Dios le está llamando. Dios le está llamando para que usted vaya y predique el evangelio. Eso es el principio. El principio es ese. No, Dios no me está llamando como misionero. Dios le está llamando para que usted sea un ganador de almas. Dios le está llamando para eso. Y de ahí en adelante, lo que Dios decida hacer con usted está en sus manos, hermano. Usted solamente disponga su oído. Ay, no, pero es que ya yo estoy muy viejo, pastor. Eso de los misioneros para los chamos. Gente que está joven, que tiene fuerza, que tiene ánimo. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Quién es el que da la fuerza? Dios, hermano. Dios es el que da la fuerza. Y si Dios le llama, la edad que usted tenga, es porque Dios quiere usarlo. Y bueno, vuelvo y repito, como les dije hace poco, les hablé del pastor Estelvio García. El pastor está mayor. Y hable con el pastor para que usted vea cuál es su deseo. Seguir fundando iglesias. Eso es lo que el pastor, en cualquier momento lo voy a contactar para traerlo para acá. Y usted va a tener la oportunidad de preguntarle al pastor. Y eso es lo que le va a responder. El pastor pasa los 70 años, hermano. Ya está mayor. Pero todavía su deseo ferviente es seguir fundando iglesias. Ya lleva como 5 o 6. Y su deseo es fundar 10. Y él dice, Señor, te pido que me des vida para lograr la meta. 10 iglesias. Y cuando el pastor recibió a Cristo ya era un hombre mayor. Yo recuerdo, el pastor tiene la misma edad de creyente que yo. Recibió a Cristo en el mismo tiempo. Y ahí está. Ya lleva 5 iglesias. Y ya está ahorita en la 6ª en Barquisimeto. Entonces somos nosotros que ponemos la limitación. Dios llama a todos, hermanos. Cuando el Señor hace la mención ahí en la palabra de Dios para la celebración de la boda de su hijo, ¿a quién mandó a llamar? ¿A los sanos? Sí, primero los sanos, pero los sanos no vinieron. ¿Y después qué dijo? Vayan por las plazas, por las aldeas, por todo lugar y traigan ¿a quién? A los cojos, a los mancos, a los tuertos. Porque a veces el sano no oye el llamado, ni tiene el deseo. Entonces, es allí donde la Biblia nos recuerda que lo vil y lo menospreciado fue lo que Dios escogió. Entonces, hermano, hay centenares de iglesias que no participan en la obra misionera. Hay iglesias que no apoyan a las misiones, Y doy testimonio de eso. Yo estuve en una iglesia así. Nunca se han apoyado misiones, hermano. Y siempre se tenía el concepto de que el misionero era un vago, era un flojo, un mantenido. Entonces, así como esas, muchas iglesias que no apoyan a misiones. Ahora dice la Biblia en Romanos 10:15, ¿verdad? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es la iglesia local la plataforma de lanzamiento para la obra misionera. El Espíritu Santo de Dios nunca dejó de enviar obreros, pero la iglesia se ha dejado de reconocer, orientar y sostener a los enviados. El mayor obstáculo no son tanto los pocos obreros, sino las pocas iglesias enviando misioneros. Ese es el gran obstáculo hoy día, porque estamos cómodos y nos enfocamos en alimentarnos y estar bien nosotros, y queda el perdido. Se invierte más, hermano, en programas sociales. Hoy día usted ve en las iglesias a veces se invierte más plata en programas, construcción y nuestras necesidades que siempre van a estar. Pero damos gracias a Dios de que Dios nos ha permitido como iglesia a poder atacar nuestras necesidades sin descuidar la ofrenda misionera. Y eso no debe pasar en algún momento que, bueno, viene ahorita, vamos a estar enfocados en el transporte, pastor, porque en vez de dar para misiones ese dinero no lo usamos para poder tener el transporte más rápido. No,
porque yo sé que Dios me va a dar el transporte. Pastor, sonó como altivo. No, eso es fe, hermano. Yo sé que Dios va a proveer, pero mi responsabilidad es apoyar en las misiones. Y cuando yo soy fiel, dando lo que a mí me corresponde dar, Dios se encarga de mis necesidades. Y eso lo hemos visto. Eso usted tiene que mantenerlo presente. Muchas de las cosas que se han hecho aquí han venido de otro lugar. Han venido con ayuda de gente que ni siquiera es creyente, que han aportado para que se hagan algunas cosas dentro de la iglesia. Entonces eso me recuerda, ¿verdad?, que cuando yo me enfoco en hacer lo que Dios me ha mandado, Dios se encarga de lo que yo necesito. Y eso no es solamente dentro de la obra de Dios, eso también entra en el plano personal, hermano. Cuando usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, es allí donde Dios le va a dar por añadidura lo que usted necesita. Mientras, vamos a seguir en conflictos y querer enfocados en cosas que al final lo que hacemos es amargarnos porque no logramos los objetivos, pero es porque hemos invertido el orden. Hemos tergiversado la palabra de Dios y queremos cambiarla. Pero Dios no se equivoca. Tenemos que ajustarnos a lo que la Biblia dice, hermano. Ahora, ¿quién envía a los misioneros? El Padre envió al Hijo. El Hijo envió a los 12, luego a los 70. El Espíritu Santo, a través de la iglesia de Antioquía, envió a Bernabé y a Pablo. Y siguiendo en esa línea, a través de 2000 años, un gran ejército de hombres y mujeres. Porque el evangelio a nuestro país no llegó por gente que se levantó de aquí mismo, llegó de gente que vino de fuera. Norteamericanos, ¿verdad?, que comprendieron, Dios los salvó, comprendieron lo importante de la obra misionera y decidieron emprender el viaje para Venezuela y comenzar a predicar el evangelio en este lugar. Entonces, hermano, de eso se trata el evangelio. El último problema en cuanto a la obra misionera es que la falta de recursos abundantes para sostener a los misioneros. La Biblia nos dice que el obrero es digno de su salario. Los que predican el evangelio, dice la Biblia, que también vivan del evangelio. Entonces es allí donde se trata, ¿verdad? La iglesia ora, la iglesia envía a los misioneros, la iglesia ofrenda y la iglesia sostiene al misionero. Entonces debemos orar para que el Señor levante más obreros y puedan atacar las necesidades que hay en la mies. ¿Ok? Entonces, hermanos, ya todo está preparado. La Biblia dice, ¿verdad?, que usted y yo desconocemos el día y la hora, pero ya el Señor sabe cuándo va a regresar. Y debemos aprovechar el tiempo. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos permites, Dios, ser confrontados por tu palabra y poder entender, Señor, los diversos problemas que existen actualmente en la obra misionera, que no permite que la obra misionera pues pueda avanzar. Pero gracias porque usted abre nuestro entendimiento y nos ayuda a comprender lo importante que es dar para las misiones. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que en su fidelidad durante este año que pasó pudieron ser fieles cada mes con su compromiso, y sé que se presentaron momentos en los cuales hubo necesidades, sé que hubo momentos en los cuales hubieron gastos extraordinarios, se presentaron algunas emergencias, pero aún así pudieron ser fieles, Señor, en su compromiso. Y eso nos ayudó a tener buen testimonio el día de hoy como iglesia, como una iglesia fiel en cumplir con su compromiso. Permite que este año que va a iniciar en el soporte misionero no sea la excepción. Pon en nosotros ese deseo ferviente. Sé que hay muchas cosas actualmente en contra, hay pensamientos y hay diversos problemas que tal vez pensamos de que no vamos a tener, pero se trata de la fe. Es necesario creer
que podemos y que usted va a suplir para que podamos hacerlo, Señor. Bendice la iglesia, Dios está aquí. Te ruego pues que tú nos ayudes a crecer, a madurar y que nuestro entendimiento pueda estar siempre presente este asunto de la obra misionera. Te ruego pues que bendigas a cada misionero que está en el campo, que usted siga supliendo las necesidades, poniendo en las iglesias ese sentir de apoyar a misiones, porque ya va a llegar un tiempo en el cual no va a ser necesario enviarlos y mucho menos sostenerlos, porque ya vamos a estar en la presencia de Dios. Mientras tanto, como dijo Pablo, no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Y es allí donde tenemos que comenzar a enviar de lo que usted nos provee, ser buenos mayordomos e invertir en el reino de Dios. Gracias te damos por todo, mi Dios. Te ruego que bendigas las ofrendas que van a ser recogidas en este momento, que sean de provecho para tu obra. Y también te pedimos, Dios, que nos lleves con bien a nuestras casas. Guárdanos y provee todos los medios necesarios para poder llegar. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos las gracias. Amén. Ok, mis hermanos, Dios me los bendiga. Y bueno, quería decirles, ¿verdad? Porque tal vez ya tal vez está cansado de oír